Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Jesse Reyes. Hoy hay un programa especial porque es la primera vez que traspasaremos fronteras para abordar un tema que ha generado mucha polémica en España, pero que resulta de interés en el ámbito del derecho penal en cualquier país. En efecto, pero no seremos tan osados de hacerlo solos, pues tenemos un invitado que viene directamente del otro lado del océano y con quien debatiremos en este episodio sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, o más conocida en España como la Ley de Solo sí es sí. Recordemos que esta ley fue promulgada en agosto del año 2022, tras 4 años de debate en el Congreso de los Diputados de España, y tiene por objeto impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas, para lo cual se da especial importancia a las medidas integrales e interdisciplinarias. Es decir, no se refiere exclusivamente al ámbito del derecho penal. El programa de hoy está muy relacionado con el tema que tratamos hace algunas semanas con Camila Correa, cuando conversábamos sobre la perspectiva de género en la investigación penal y el delito de feminicidio. Detrás de la llamada ley del solo el sí es sí, hay un reconocimiento de las situaciones de discriminación que enfrentan las víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Así es, pero por mencionar algunos datos relacionados con la mencionada ley, esta no solo fue promovida por la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero, que encabeza, entre otras cosas, la lista de funcionarios del gobierno español que se declara abiertamente feminista, sino también pretende materializar los compromisos internacionales de España en relación con la prevención de la violencia contra la mujer, muchos de ellos, entre otras cosas, que también le corresponden a Colombia. Efectivamente, Camilo, Jessy, y por eso esta ley no solamente, como ya lo decía, regula temas penales como las medidas para mejorar la investigación y la producción de datos sobre formas de violencia sexual, actuaciones para la prevención y detección de violencias sexuales, sino también medidas de formación para el personal o profesionales que estén en responsabilidad directa en la prevención y atención de esos casos, derecho a la asistencia integral especializada, la actuación de los cuerpos de seguridad, acceso a la justicia y a la reparación. Y muy importante, Valentina, esta ley incorpora un cambio trascendental en la relación con la configuración de los delitos de agresión y abuso sexual, así como frente al delito de violencia digital desde el punto de vista sexual. Por eso hemos invitado hoy a dos conocedores de estos temas para que nos ayuden a entender el contenido y alcance de esa ley. Ellos son Fernando Molina, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y Rosalena Suárez, docente investigadora en nuestro Departamento de Derecho Penal en el Externado. Profesores, bienvenidos. Es un gran gusto que hayamos podido encontrar la ocasión para compartir en cabina en Crimen y Castigo. Yo creo que la fase más interesante del programa de hoy será la del debate, pero para entrar en ambiente me gustaría hacerle algunas preguntas al profesor Molina. Si bien nosotros hicimos una pequeña mención al contenido de la ley, ¿por qué no nos cuenta usted cuál es su origen? ¿De dónde viene esta ley de solo sí es sí? En primer lugar, buenos días en Colombia, buenas tardes acá en España. Un placer estar aquí en este programa de Crimen y Castigo. Bueno, de alguna manera, coloquialmente se conoce como ley del solo sí es sí. Introduce efectivamente toda una serie de medidas en el ámbito para atajar la violencia sexual, un tema que preocupa no solo en España, sino creo que en todo el mundo en este momento. Y en el ámbito penal, ha introducido algunas reformas muy importantes. Diríamos, la preocupación por este tema surgió en España especialmente en relación con un caso muy concreto que sucedió hace unos años, en el año 2016, que es muy conocido en España, quizás sea el caso penal más conocido de la historia de España, el llamado caso de La Manada, un caso en el cual 5 hombres, 5 varones, entre otros había un guardia civil, incluso, y un militar, 5 jóvenes, no eran excesivamente mayores, en las fiestas, con motivo de las fiestas de los Sanfermines en Pamplona, fiestas multitudinarias a nivel mundial, aprovecharon la ocasión para llevarse a una joven que tenía solo 18 años, la introdujeron en un portal. No está claro cómo fue, parece que fue ella voluntariamente, aparentemente voluntariamente. En el fondo había una clara intimidación ambiental por parte de los 5, y dentro realizaron actos sexuales que dieron lugar a varias sentencias, y estas sentencias, por lo menos las iniciales, fueron muy mal vistas por la opinión pública y dieron lugar a un amplísimo debate, un movimiento feminista como nunca se había visto en España, con manifestaciones todos los días realmente enormes y una preocupación social importante. A pesar de que fueron condenados a una pena importante
importante inicialmente de 9 años por la Audiencia Provincial de Navarra, de Pamplona, y luego esa sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior también de la Comunidad Autónoma de Navarra. Pese a ello, a pesar de que la pena era importante, era una pena de 9 años de prisión, la calificación jurídica de la sentencia fue de abuso sexual. En España había dos posibilidades para la calificación de este tipo de delitos. Una era una agresión sexual, que es cuando el hecho se realizaba con violencia o intimidación, y un abuso sexual cuando se hacía aprovechándose de las circunstancias de la víctima con un consentimiento, diríamos, viciado. Eso era el abuso. Pues las dos primeras sentencias dijeron que había únicamente un abuso sexual, especialmente grave, por eso impusieron una pena de 9 años, e incluso la primera sentencia de los 3 magistrados, eran 2 magistrados varones, una mujer, pues uno de los magistrados entendió que no había delito ninguno, que había consentimiento por parte de la mujer. Eso dio lugar a unas protestas enormes en España, a pesar de que la sentencia impuso una pena de 9 años de prisión. Finalmente, el hecho llegó al Tribunal Supremo, la Fiscalía recurrió, llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo calificó de genuina agresión sexual, de violación en sentido estricto. El hecho estaba filmado además, porque se había filmado los datos, con lo cual había pruebas, pero las pruebas, por lo que se ve en la filmación, era lo suficientemente equívoca como para que en primer momento la audiencia entendiera que solo había un abuso. Pero el Tribunal Supremo interpretó que había en realidad una situación de agresión sexual porque había una intimidación ambiental que impedía a la joven pues manifestar realmente su consentimiento. A raíz de aquello, los movimientos feministas fueron muy fuertes a la hora de pedir una reforma de la ley en la cual solo se valorara el consentimiento, y de ahí viene el nombre de la ley de solo sí es sí, porque tiene que ver precisamente con el consentimiento que se define. Ahora se dice solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, lo que se conoce como consentimiento afirmativo. Pero entonces eso significa que había una demanda social para reformar los delitos contra la libertad sexual. ¿Usted cree que esa demanda social tenía unos fundamentos jurídicos o desde su perspectiva la legislación penal existente en su momento no dificultaba la persecución penal de esas conductas, más allá del costo de la mente? Vamos a ver, podemos distinguir dos planos: el plano, diríamos, social de la sociedad, en general la ciudadanía, y luego el plano de los especialistas. En la ciudadanía no había una verdadera preocupación por este tema, porque las penas por los delitos sexuales eran, ahora también lo son, muy graves en España, son muy altas. No había una verdadera preocupación, creo, por esto, no, en general, por la reforma de la ley. La mayor parte de la gente, de hecho, no tenía ni idea de cómo se regulaban en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, o sea que no había esa demanda. Es verdad que un sector del feminismo siempre ha reclamado, con razón, una mayor protección para las víctimas de violencia sexual, pero, bueno, algunas cosas se mencionaban que no estaban bien en la ley. Había algunas muy claras y que si se hubieran cambiado en su momento seguramente no habría pasado todo esto, pero no había una verdadera demanda social en ese momento. Antes, insisto, del caso. En cuanto a la doctrina, pues tampoco. Estos son unos delitos que se habían reformado hacía unos años y ya se les había dado un perfil bastante moderno, con cierto consenso en la doctrina. Los mejores especialistas habían participado y había consenso en la distinción entre abuso y agresión, y había consenso en que la violencia o intimidación introducía un plus. O sea, que el caso de la agresión por violencia o intimidación introducía un plus en la antijurídica y que merecía una pena mayor. Pero es verdad que había algunos puntos conflictivos, y uno de los más conflictivos era sin duda un caso que históricamente tiene una regulación como la actual, pero que durante mucho tiempo no fue así, que es el caso del que abusa de una persona que está, por ejemplo, inconsciente, a la que se la ha, diríamos, puesto en esa situación suministrando algún tipo de sustancia como burundanga, etcétera, ¿no? En estos casos la ley española, quizás no seguro, de una manera inadecuada, calificaba el hecho como abuso, un abuso grave, pero como abuso, entendiendo que no había violencia o intimidación, había un aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima y no calificaba de agresión. Eso, claro, cuando llegó a la opinión pública esta idea de que no era una agresión, por ejemplo, darle a una joven en burundanga y una vez que estaba inconsciente tener acceso carnal con ella, que eso no era una agresión sino solo un mero abuso, se consideró intolerable, y creo que efectivamente no es una buena expresión para ese hecho. Sobre eso había pleno consenso en todo el mundo, en la reforma, en que eso tenía que volver a ser como había sido históricamente, un caso de violación sin más. De hecho, ahora no solo es violación, sino que es un caso especialmente agravado de violación, o sea que pasó de ser un caso atenuado de simple abuso a ser un caso agravado de violación. Pero en lo demás había consenso en la distinción entre abuso y agresión en general, había consenso en que, o cierto consenso, y había también cierto consenso en que la violencia o intimidación introducían un elemento agravante importante. Pero a raíz de este caso surgieron dudas, sobre todo relacionadas con cuestiones también procesales, el problema de cómo se puede probar este tipo de delitos. En el caso de La Manada hubo varias circunstancias
circunstancias especialmente graves. Por ejemplo, pues efectivamente hubo un vídeo que se le grabó en el cual ella parecía una actitud completamente pasiva, que muchos interpretaban como de aquiescencia, cuando en realidad había que interpretar más bien como de persona que se encuentra totalmente paralizada, debido a que ella tiene 18 años y hay 5 personas muy mayores, mucho más fuertes, gente muy entrenada, ya digo, algunos son militares, etcétera, y que evidentemente en un portal ella sola con los 5, pues difícilmente podía decir otra cosa que aceptar, aunque no se iba a enfrentar de una manera directa contra esos 5, que además luego demostraron ser personas, por otros casos, por los que también fueron condenados, gente extraordinariamente agresiva en estos ámbitos, ¿no? En ámbitos sexuales. Pero es verdad que hubo pruebas por parte de la defensa de ellos, posteriores al caso, en el que trataron de, diríamos, minar el testimonio de la víctima, apelando a su vida posterior, a lo que había hecho después de la violación, introduciéndose en su intimidad y, bueno, olvidando que era una joven de 18 años que intentaba rehacer su vida como fuera, entre otras cosas, pues seguramente también, vamos, yo no lo sé porque no conozco los pormenores, pero seguro que divirtiéndose lo más que pudiera para intentar evitar, imagino que las noches espantosas que pasaría desde entonces. Entonces, todo eso motivó el que se dijera, no, esto, la víctima hay que creerla, solo yo sí te creo, fue una frase que se repetía continuamente en todas las manifestaciones feministas, me parecía que con el testimonio de ella bastaba, pero claro, los juristas insistieron, bueno, las cosas en derecho penal hay que probarlas, y que en contra de lo que se pensaba, el Tribunal Supremo admitía en muchos casos la condena en los delitos sexuales solo con el testimonio de la víctima. O sea que tampoco la práctica procesal necesitaba una reforma urgente, porque, insisto, los tribunales españoles, como el Tribunal Supremo a la cabeza, hacía ya años que admitían la prueba basada exclusivamente en el testimonio de la víctima, siempre que se dieran ciertas circunstancias que hacían pensar que el testimonio era válido. Y bueno, hay unos estudios muy interesantes sobre esto que muestran que un porcentaje muy alto de las sentencias se basan exclusivamente en el testimonio de la víctima y no es inconveniente el que solo haya esta prueba para condenar a todos esos factores. El hecho de que fuera además muy mediático cómo se produjo todo, pues llevó a esta situación de alarma general y a la idea de que había que reformar la ley. Pero, profesor, hablábamos nosotros de la revisión que pudimos hacer previa de esta ley, que hay una propuesta de respuesta integral al tema de violencia sexual y que como consecuencia, aunque el tema polémico que cristalizó esta ley es el que tiene que ver con el consentimiento en el delito de agresión sexual y violación sexual, también hay otras regulaciones que generaron algunas dificultades desde el punto de vista jurídico y político. ¿Cuáles, si usted pudiera enumerarlas rápidamente, cuáles son esas otras problemáticas que generó la promulgación de esta ley? Bueno, el principal problema que provocó en la opinión pública y en general en la justicia esta ley tuvo que ver con un efecto completamente indeseado, que no tiene que ver con el espíritu de la ley, con lo que pretendía desde luego el Parlamento al aprobarla, ni desde luego con lo que pretendía el Ministerio de Igualdad, que está dirigido por Irene Montero, ministra de Igualdad, que además es del gobierno, es un gobierno de coalición, el de España. Ella no es del Partido Socialista, sino de Podemos, diríamos la rama más a la izquierda dentro del gobierno. Y bueno, era una reforma muy claramente inspirada desde el feminismo, clarísimamente, pero una vez que la ley fue aprobada y empezó a aplicarse, varias asociaciones de magistrados y, bueno, en fin, varios juristas advirtieron de que tal y como se había aprobado podía generar un efecto completamente indeseado, y es una rebaja de las penas por aplicación de la ley penal posterior más favorable. Esto fue considerado imposible por el Ministerio de Igualdad. La propia ministra Irene Montero salió al principio en tromba, criticando duramente a los primeros jueces que hicieron cambios en las sentencias, aplicando el principio de retroactividad de la ley más favorable que rige en todo el mundo civilizado, porque ella creía que no hacía falta, que esa interpretación no era correcta, y poco más o menos acusó a una parte de la magistratura, a los que habían hecho reformas inicialmente de las sentencias, les acusó poco más o menos que de ser partidistas, de ser pues prácticamente juristas, diríamos, que defendían un machismo trasnochado. Esto generó un enorme revuelo en España entre las asociaciones de magistrados, que salieron todas ellas en contra de la ministra diciendo que eso era intolerable y que realmente pues que se informara porque efectivamente era necesario reformar algunas sentencias. Hubo polémica, es cierto que al principio algunos especialistas de la academia dijeron que no hacía falta reformar las sentencias anteriores, que se podía perfectamente mantener las penas anteriores, que ningún criminal iba a salir de prisión, pero lo cierto es que poco a poco fueron saliendo telediarios, sobre todo en las televisiones, diríamos, de la oposición más a la derecha. Todos los días abrían el telediario durante prácticamente un mes con las noticias de los nuevos violadores que habían salido de prisión porque se les había acortado la condena. Fueron más de 400 casos, me parece recordar. Y evidentemente enseguida hubo polémica en las propias
audiencias, algunas dijeron que ellas no iban a reformar prácticamente ninguna, pero lo que sí que estaba claro, y sobre esto no hay en este momento duda alguna, no sé si la ministra lo sigue teniendo, creo que nadie más, no había duda alguna de que una parte de esas reformas eran absolutamente obligatorias. Eso lo dijo el Tribunal Supremo posteriormente, cuando se pronunció sobre ello, y para cualquiera que conozca un poco la ley, pues se da cuenta enseguida del sistema español de determinación de la pena es muy matemático, es un sistema muy inspirado en el Código francés napoleónico, un sistema muy matemático, muy, bueno, que se explica incluso pues, este año cuando yo puse una pregunta en el examen sobre ello, los alumnos vinieron con calculadora al examen de Derecho Penal y les dije, hombre, para hacer una suma y una división no hace falta esto, pero bueno, les asusta tanto el tema que vinieron con calculadora. Entonces, ahí es que sí o sí, o sea, no había forma de evitar esto. Es verdad que la reforma en el Parlamento no se vio este problema, algunos lo habían denunciado, pero se creyó que eso era, mucha gente no se atrevió a decir nada por miedo a que se les considerara o que se nos considerara poco más o menos que opuestos a las ideas en defensa de la mujer, y todo resultó un verdadero desastre. Tal fue el desastre que fue uno de los motivos que propició el avance político de la derecha, que ahora ha ganado en las elecciones actuales, aunque, bueno, no solo ha ganado, sino que en la nueva plataforma que sustituyó a Podemos y que no se ha presentado a las elecciones, que se llama Sumar, que ha tenido bastantes diputados, pero una de las condiciones para formar esta plataforma es que no fuera la ministra Irene Montero. Hasta tal punto vieron que podía ser un lastre para la sociedad, lo cual no digo que sea justo desde la perspectiva de que ella hizo una labor muy importante en favor de las mujeres. Yo creo que eso hay que valorarlo positivamente en su caso, pero hay que reconocer que no actuó de una manera prudente en sus manifestaciones, ni tampoco cuando la ley fue aprobada, porque no se admitía prácticamente, ya digo, ninguna oposición. Cualquier voz que se levantaba diciendo a lo mejor esto no es correcto, era inmediatamente acallada como diciendo poco más o menos que era pues es una posición patriarcal, machista, etcétera, ¿no? Cuando en realidad pues algunos destacaban, algunos en público, otros lo hacíamos más en privado o en la universidad, destacábamos los problemas de fondo que había, que los había, pese a que la ley en sí tenía medidas bien interesantes y tenía medidas de defensa de la mujer y contra la libertad, en favor de la protección de la libertad sexual, que eran muy lógicas. Pero todavía ahora hay cosas que difícilmente se pueden decir sin que de alguna manera seas visto con ciertos reparos. Depende de quién lo haga, pero incluso mujeres que se han manifestado en una línea crítica con la ley fueron en su momento tildadas de, bueno, no sé cómo calificarlo, pero de traidoras de género, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algún caso. Esto es una verdadera pena porque si hay algo que sabemos en la academia, en la ciencia no se puede cortapisar de ninguna manera con prejuicios ni con opiniones de nada, hay que dejar que la gente opine y que salga la verdad por donde sea, ¿no? Entonces, debería haberse animado el debate y no haberse puesto cortapisas de ese tipo pensando de alguna forma, de una manera un tanto radical, que se tenía la razón absoluta en ese término y ya digo, en el punto de la retroactividad el error fue mayúsculo, hasta tal punto que fue reformada la ley. Entonces, profesor, no sé si usted se arriesga a responder esta pregunta, pero en 30 segundos usted clasificaría la promulgación de la ley y la implementación de la ley solo si es sí como un avance o un retroceso. Yo lo califico como un avance, sin duda alguna, es un avance, pero con errores que supusieron un retroceso que en parte se han resuelto con la nueva reforma de este 2023, se han resuelto en parte. Si me preguntan si se han resuelto del todo, yo diría que no, porque sigue habiendo un problema de fondo que sigue siendo difícil de explicar y que seguramente ahora en el debate podremos debatir, en el que no todos tenemos la misma opinión. De hecho, mi posición es muy minoritaria, pero bueno, intento defenderla con algunos argumentos que no siempre son bien vistos por todo el mundo. Y puedo contar algunas anécdotas curiosas, incluso alguna encuesta que hice con mis alumnos este año para que se vea el problema, pero bueno, todo en el debate quizás sea más interesante que ahora en la entrevista. Muchas gracias, profesor Molina. En la descripción del video podrán encontrar algunas de las últimas publicaciones del profesor y acompáñennos en el debate. Muchas gracias. Gracias. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Como decíamos al comienzo de este episodio, con el debate de hoy también hemos invitado a la profesora Rosalena Suárez, quien dirige varias de las investigaciones y cursos del Departamento sobre Derecho Penal y Perspectiva de Género. Voy a comenzar, sin embargo, haciéndole dos preguntas a Fernando. Comienzo con la primera de ellas. La ley del solo el sí es sí ha generado mucha polémica en España, como nos acabas de comentar, y sus aspectos esenciales han trascendido fronteras y llegado hasta países como Colombia. Se dijo, por ejemplo, que en la práctica esa ley conducía necesariamente a rebajas de penas para personas que ya habían sido condenadas por delitos sexuales. ¿Esas reducciones de penas eran aplicables en todos los casos o solamente en algunos de ellos? Solo en algunos.
y así ha sido. No se han reformado ni mucho menos todas las sentencias, solo se han reformado algunas. Era obligatorio, no había otra forma de hacerlo en algunos casos. Por ejemplo, cuando había habido una tentativa de delito sexual, como el sistema de medición de la pena en España para la tentativa parte de reducir a la mitad la pena mínima, una vez que se hizo desaparecer la distinción entre abuso y agresión sexual, para hacer desaparecer esa distinción, lo que se hizo fue crear un marco penal mucho más amplio, en el cual ahora se llama todo agresión sexual, pero la pena mínima empezaba más abajo y terminaba más arriba. El resultado es que cualquier tentativa de un hecho incluso gravísimo tenía que imponerse una pena que era la mitad de la pena mínima correspondiente a la agresión sexual en su marco completo. Así que el resultado, algunos hechos muy graves, algunas tentativas muy graves, pues se fueron los que los habían cometido, fueron a la calle con penas muy reducidas porque obligatoriamente la ley obliga a ello. Lo mismo pasa con la complicidad, que también utiliza un sistema de reducción similar. Y había otros casos en los que pasaba esto, pero en otros muchos no. En otros muchos la interpretación que había dado la doctrina y que también aceptaron algunos tribunales era completamente correcta. Siempre que la ley permita imponer la pena que se había impuesto y que no haya razones materiales para una reducción, no hay que reducir. Y de hecho muchas sentencias no se redujeron y eso es correcto. O sea que había razones para la alarma social, pero tampoco para creer que todo estaba mal. No todo estaba mal, hubo algunas cosas que, insisto, se han reformado. Pero hay otras cuestiones de fondo, de las que si queréis luego podemos hablar, que desde mi punto de vista están también mal, pero eso tiene que ver con un tema mucho más profundo en el que posiblemente aquí mismo en la mesa no estemos de acuerdo. No lo sé. Pero desde luego conmigo no está de acuerdo mucha gente en España, incluso ya fuera diríamos, de los ámbitos más militantes feministas, en el ámbito de la academia, había mucho consenso en la idea del consentimiento y yo tengo algunas dudas que luego si queréis podemos comentar. Antes de pasar al tema del consentimiento, en la medida en que el debate avanzaba en España con las primeras sesiones de los juzgados, de los tribunales, fue creciendo la expectativa sobre qué iba a decir el Tribunal Supremo sobre la forma correcta, entre comillas, en que debía ser interpretada esa ley. ¿Qué dijo finalmente el Tribunal Supremo? Pues digo un poco lo que hace un momento comentaba, de una forma más técnica, claro, el Tribunal Supremo. Lo que dijo es lo siguiente: hay casos en los cuales es inevitable las reformas, y lo admitió. El mismo propio tribunal, en algún caso que estaba pendiente de juicio, ya aplicó una pena menor, en un caso que no se había juzgado, aplicó una pena menor de la que hubiera correspondido con la ley anterior, y expresamente en la sentencia que se llama el caso de la Arandina. En ese caso, expresamente dijo el Tribunal Supremo, con la ley anterior hubiéramos impuesto una pena superior, o sea que ahí hubo que bajar penas, pero en otros casos no. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es siempre que la nueva ley de la regulación del marco penal incluya la pena que fue impuesta y que no haya una razón material para reducirla, pues debe mantenerse la misma pena, no hace falta hacer una reforma. Pero es verdad que tradicionalmente en este tema el Tribunal Supremo había mantenido una tesis discutible que una parte de la doctrina había criticado, según la cual nunca se debía de reformar ninguna sentencia debido a una ley posterior si la pena impuesta por la ley anterior cabía dentro del marco penal nuevo, sin más, sin hacer otro tipo de análisis. Sin embargo, esta opinión del Tribunal Supremo, que es la que algunos decían que debería haberla mantenido también en este caso, no se ha mantenido, y creo que ha hecho bien en no mantenerla, porque ya era una posición muy criticada. Fue una pena que lo hiciera justo en ocasión de este caso, pero lo cierto es que era una posición muy criticada desde la perspectiva del valor del principio de retroactividad de la ley más favorable, que no admite de ninguna manera planteamientos puramente formales del estilo de se mantiene la pena si formalmente cabe en el marco nuevo, sino lo que hay que ver es la nueva ley, estos casos los hubiera tratado de manera más favorable. Si esto es así, si bajo la nueva ley se hubiera impuesto una pena más favorable, debe de imponerse retroactivamente. Y es lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo. Por eso está habiendo reformas, revisiones de condenas, y las seguirá habiendo. Yo creo que eso es muy claro. Aunque, insisto, los delitos cometidos a partir de la reforma reciente de 2023, ya la cuestión va a ser distinta, porque ahí se ha vuelto de nuevo a establecer marcos diferentes en los casos de agresión y los casos de agresión menos grave, o sea, la agresión más grave, que es con violencia o intimidación o estando inconsciente, y la agresión menos grave, que son el resto. Bueno, muy interesante todo lo que nos han dicho, pero yo sí quisiera centrarme en el punto que tal vez ha sido más debatido en cuanto a la ley, y sobre todo porque el profesor Molina ya lo anunció, hablar el tema del consentimiento. Yo quiero saber su opinión sobre si, en primer lugar, si hubo un cambio real entre el concepto de consentimiento que existía antes de la ley de solo sí es sí al concepto que actualmente existe, y qué opinión le merece ese cambio si es que lo hubo. Hay un cambio, pero ni es un cambio tan importante, o sea, ni la situación ahora es la mejor imaginable, ni antes era la peor imaginable, como se ha dado a entender. Una forma de criticar la nueva reforma, la última reforma, que solamente la aprobó el Partido Socialista, no Podemos, y que fue muy criticada por la ministra Irene Montero, pero que se hizo con las elecciones ya anunciadas y, por tanto, en una situación en la que no había forma de evitar esto. Pues una forma de criticar esa reforma es decir
se quiere volver al Código Penal de la manada. Más o menos con ello se quería lanzar un mensaje a la sociedad de que el Código Penal anterior era algo así como condescendiente con delitos como el de la manada. Cuando, insisto, la pena que se le había impuesto por un abuso sexual era de 9 años. En Alemania hubiera tenido una pena bastante menor por ese hecho, claramente. Pero vamos, en otros países parecidos ya las penas eran altísimas. Pero es más, con el Código Penal llamado de la manada, el Tribunal Supremo modificó la pena que se le había impuesto de abuso sexual, aplicó una pena de agresión sexual de nada más y nada menos 15 años, que es el límite superior del homicidio. En España el homicidio se castiga con pena de 10 a 15 años. A estos criminales se les impuso una pena de 15 años, la pena máxima que se les podría haber impuesto en caso de homicidio. El asesinato tiene una pena mayor, pero el homicidio es hasta 15 años. Entonces, no se puede decir que el Código Penal aquel fuera condescendiente con los delitos sexuales. O sea que no. Que el consentimiento era ya el centro en los delitos sexuales está claro. Y un delito sexual con consentimiento no existía. Los delitos sexuales son, salvo en el caso de menores, sin consentimiento. Lo que pasa es que ahora se ha modificado y ahora se habla de un consentimiento afirmativo, en el sentido de que lo que se pretendía con eso, creo, era de alguna manera mejorar las cuestiones relacionadas con la prueba. O sea, así como antes tenía que haber una cierta oposición por parte de la mujer, se decía, para que fuera claro que se oponía, ahora diríamos que es como si hubiera no es que se haya invertido la carga de la prueba, pero de alguna manera se ha invertido de alguna forma en la manera en la que se ve esto. Ahora sí, por, diríamos, las circunstancias del caso. Perdón, si por ejemplo no se expresa de manera clara la voluntad de la persona afirmativa, hay que interpretar siempre que no hay voluntad. Por eso se dice, solo cuando hay un sí, es sí. En ausencia de sí, hay que interpretar que es un no. En ese sentido, eso es un consentimiento afirmativo, que es algo que en muchos países ya se utiliza y que personalmente no me parece mal. Pero insisto, ya antes se podía también defender algo parecido y se podía condenar delitos como ese, pues insisto, con una pena de 15 años, que no es superior a la que se puede imponer ahora. O sea, que estamos hablando de que no era un problema tan grave, era más, creo yo, un problema de imagen y de otra cosa que esto. Pero bueno, es verdad que un sector del feminismo hizo causa de ello y lo vieron como la ocasión propicia para llevar a la opinión pública algo que no era ni tan grave ni estaba tan mal como estaba. Y ahora sí que ha creado algunos problemas. Por ejemplo, ahora la regulación, bueno, desde la última reforma es algo mejor, la regulación era muy poco gradual, se hacía tabla rasa aparentemente de la distinción entre que haya violencia o intimidación o no, cuando en una buena parte de los delitos del Código es decisivo el que haya violencia o intimidación para agravar el hecho. Ahora de nuevo es así, pero durante mucho tiempo, pues durante un tiempo, pues la situación ha sido distinta y bueno, esto ha generado esos problemas que denunciábamos, ¿no? Bueno, en Colombia tenemos la buena o mala costumbre, si me lo preguntan mala, de copiar legislaciones extranjeras a veces de forma irreflexiva. Yo ya estoy viendo en la ventana nubes grises porque faltará poco para que entremos en un debate similar en Colombia. Y sobre esto quisiera ahora abordar a la profesora Elena, que es tal vez una de las voces más autorizadas en Colombia sobre el tema de delitos con enfoque de género, y especialmente de violencia sexual. ¿Cómo se trata el tema del consentimiento actualmente en Colombia, en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Valentina, doctor Yesid, Camilo, doctor, un placer estar con usted. Lo primero que tengo que decirle es que las nubes grises no están tan grises y creo que es el momento apropiado para dar este tipo de discusiones. Yo creo que esta ley del sí solo es sí trae aspectos muy relevantes, particularmente lo que tiene que ver con la atención de las víctimas, y entiendo perfectamente que la problemática que se ha generado en torno al aumento y rebaja de penas, en últimas no es el problema de esta ley. En últimas, que sean las penas más altas o más bajitas no va a impedir que los sesgos machistas estén en el proceso penal, que se siga exigiendo sesgos de la buena víctima, que llegue con moretones, llorando, que denuncie inmediatamente y demás. Pero creo que el punto central de esta ley, además de todo el tema procesal, el tema absolutamente importante de la capacitación en todos los órdenes sobre la violencia de género y el abordaje de la misma, radica en el consentimiento. Y el consentimiento de cara, como lo hace la ley del sí, solo es sí, frente a los acuerdos internacionales, particularmente la Convención de Estambul, y nosotros frente a la Convención de Belém do Pará. Yo creo que el aspecto central de la violencia sexual tiene que ver justamente con el consentimiento. Y debemos empezar a debatir qué debe entenderse por consentimiento, cuál es el consentimiento que es o no relevante para el derecho penal. Si un simple engaño, por ejemplo, en la forma como se presentan las personas, puede llegar a ser un vicio en el consentimiento o no. Y eso pone de presente, como lo mencionaba el profesor, que del consentimiento en últimas lo que está derivando es que exista violencia sexual o no. Una persona libremente puede consentir, sexo duro o como quiera, siempre y cuando lo haya autorizado. Pero existen circunstancias que necesitamos debatir, que necesitamos implementar. Hay muchas formas de violencia sexual que deben estar examinadas del lado del consentimiento, como el famoso caso del stalking, donde existe un vicio del consentimiento.
Bueno, de hecho usted, profesora, ha tocado un tema que es absolutamente importante. En Colombia, ¿usted cree que tenemos falencias de regulación frente a los delitos sexuales, especialmente frente al tema del consentimiento? Yo creo que es importante una revisión de toda la parte especial del código, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia sexual, que siempre es violencia de género. ¿Por qué razón? Tenemos unas disposiciones también basadas sobre la base de una concepción muy machista del derecho penal y quizás temas como este del stealthing no se tienen en cuenta. Digamos que se consagran las agresiones quizás más graves desde un solo punto de vista, pero yo creo que sí nos falta regular muchos temas. Ese particularmente del stealthing, porque cuando una persona consiente una relación, la consiente con todas sus condiciones. Luego, el retirar en este caso el preservativo implica también un vicio en el consentimiento. Para los que nos escuchan, hay un proyecto de ley precisamente que trata de regular como delito el retiro del condón sin consentimiento durante la relación sexual, pero hay otras conductas que en Colombia tampoco están precisamente reguladas, por ejemplo, el acoso callejero, la violencia sexual digital. ¿Qué opinión le merece esto en Colombia, profesora? Yo creo que para estos aspectos el derecho penal es legítimo y tiene un papel muy preponderante frente a estas conductas, particularmente en lo que tiene que ver, como usted lo menciona, profesor Camilo, con el stealthing, pero también hay otros aspectos. El mundo ha cambiado, la violencia ha cambiado, ya la violencia no es solamente la agresión sexual en la calle, la violación en el ámbito íntimo o público, sino que la violencia también es violencia digital. La violencia también puede ser la utilización de su imagen, la utilización de su cuerpo a través de la inteligencia artificial, en donde pueden crear videos con su cuerpo, ponerlo en un programa pornográfico, en una película de esta categoría, y eso es agresión sexual. Sobre eso no existe legislación y yo creo que el derecho penal debe obrar allí. Una pregunta para los dos invitados. ¿Qué decirle frente a las voces que reclaman que hay un expansionismo inadecuado del derecho penal frente a estos temas? Por ejemplo, frente al tema del stealthing, frente al tema del ciberacoso sexual. ¿Ustedes lo creen adecuado? ¿El derecho penal es una herramienta válida para, actualmente especialmente, para confrontar este tipo de situaciones? Profesor Molina. Lo primero que quiero comentar es que estoy completamente de acuerdo que el derecho penal debe intervenir en estos ámbitos. Me parece correcto que el derecho penal sea un instrumento fundamental en la lucha contra la violencia sexual de cualquier ámbito. Esto no lo pongo en duda. De hecho, los problemas de discusión en España y lo que yo comentaba antes de que no creía que el consentimiento fuera todo el problema, no quiere decir que el consentimiento no esté en el centro de los delitos sexuales. Lo que pasa es que en España, a raíz de la discusión sobre el solo sí es sí, sobre esta ley, en el debate académico, lo que se ha venido a decir por parte de un sector importante de la academia es que solo el consentimiento tiene importancia, que una vez que no hay consentimiento todo lo demás es igual, o sea que para el delito sexual ya queda completa la agresión y perfeccionada del todo en el momento que no hay consentimiento. Entonces se pretendió hacer un delito, un macrodelito de agresión sexual, el que el único elemento clave fuera esto, la ausencia de consentimiento, única y exclusivamente. De esta forma, dice el artículo 178 del Código Penal, dice, será castigado con prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Ese es el tipo básico, atentar contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Y lo que se dice es el consentimiento es la clave, nos da igual que se deba a que hay violencia, intimidación, cualquier otra cosa. Bueno, yo no estoy convencido de que esto sea del todo correcto. Voy a ponerles un caso que me parece interesante. Yo lo he planteado alguna vez y bueno, la gente se queda así como inquieta. Imaginemos el caso de que alguien impida a otra persona tener una relación sexual. Alguien, por ejemplo, imaginemos unos padres que son especialmente retrógrados en esos temas, tienen un hijo que es homosexual y le impiden tener una relación sexual, va a tener una relación sexual con alguien y le impiden tener esa relación sexual. ¿Cómo sería calificado este hecho en España? Bueno, conforme al artículo 178, aparentemente es un delito contra la libertad sexual, porque está realizando cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Parece un caso claro. Sin embargo, cuando preguntas esto, nadie te dice que sea un delito contra la libertad sexual. Te hablan de un delito de coacciones. ¿Por qué motivo no es un delito contra la libertad sexual? La única razón es porque el consentimiento no lo es todo. Que el consentimiento está en el núcleo de este delito, como está, por cierto, en el núcleo de prácticamente todos los delitos. Casi todos los delitos lo son solo si no hay consentimiento de la víctima, salvo aquellos en los que el bien jurídico es renunciable. Pero en todos los demás, si hay consentimiento, el delito desaparece. En los delitos patrimoniales, si hay consentimiento, desaparece. Delitos contra la libertad está claro que desaparece. Claro está que el consentimiento es básico para la vulneración de cualquier bien jurídico. Pero eso no quiere decir
que sea lo único importante. En España el problema es que se quiso hacer tabla rasa, centrándolo todo en el consentimiento, se quiso hacer tabla rasa de otra cuestión que a mí me parece absolutamente fundamental y que la ley anterior, sin embargo, había tenido en cuenta, que es cuáles son los otros daños que provocan los delitos sexuales. ¿Qué tipo de daños provoca? Entonces, parece claro que no es lo mismo que tengas un acto sexual forzado por 5 personas estando despierto y que tú seas una persona joven a que estés inconsciente y alguien abuse de ti. Claro está que es un hecho gravísimo, pero posiblemente no sea lo único importante, el consentimiento. Haya también otras cuestiones que tienen que ver con, pues eso, con cómo se haga, con el tipo de situación ambiental que haya, con la edad de los agresores y de las víctimas, etcétera. Por ejemplo, en España, y supongo que será parecido en Colombia, los delitos contra menores se entiende que no hay consentimiento. Que no hay consentimiento, pues si en el caso de una relación sexual de un adulto con una persona menor de 16 años, se entiende que no hay consentimiento. Pero si el que tiene la relación sexual tiene una edad próxima al joven, lo que se llama la cláusula Romeo y Julieta en nuestro país, en ese caso se admite que el hecho no está prohibido. Pero entonces la pregunta es, si no hay consentimiento, si tiene relación con alguien que tiene 35, si tiene la persona con la que tiene relación una joven, por ejemplo, de 15 años, tiene relaciones con alguien de 18 años que ya es mayor de edad, ¿ese consentimiento no tiene valor? Parece que tiene algún valor, porque si no, se convertiría también en una violación y sin embargo no lo es, insisto. En ese caso se excluye la responsabilidad. ¿Qué muestra eso? Que también el consentimiento ahí tiene alguna importancia. En el caso de los menores también hay que hablar del tema del consentimiento. También es distinto si un menor consienta dentro de lo que puede consentir que a que no consienta, un menor mayor. No estoy hablando de un niño naturalmente muy pequeño. Y lo mismo pasa con otros casos. El propio Código Penal español desmiente esa idea de que el consentimiento es lo único importante. Hay un delito que se llama acoso sexual, y sigue estando en el Código. Y ese delito, leo el texto para que veáis hasta qué punto la cosa es clara. Dice así: el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de 6 a 12 meses. Esto está vigente, nadie lo puso en duda. Y sin embargo, tal y como está descrito, provocar situación objetiva, realmente intimidatoria, hostil, humillante, nadie puede decir que haya consentimiento. Y pese a ello, no se castiga como una agresión. Es más, si queréis puedo contaros una encuesta sobre uno de los temas que se ha planteado hace un momentito, que tiene que ver, no lo voy a contar ahora, pero vamos, una encuesta relacionada con las cuestiones de error, ya que ha salido el tema del stealthing. Bueno, pues es bien interesante cómo responde la gente cuando se les plantea un caso hipotético de error. Luego, ya digo, si queréis os cuento una encuesta que hice yo este año entre mis alumnos. Además, muy interesante porque la hice entre alumnos mayores y menores, o sea, mayores de 60 años y jóvenes de 20 y tantos. Y es bien interesante los resultados de la encuesta en relación con un error en un delito sexual, para que se vea hasta qué punto el tema del consentimiento es también equívoco. Y por cierto, desde el feminismo en España ha habido voces. Yo recuerdo, por ejemplo, una académica feminista que era de Podemos, Clara Serra, que ha publicado artículos muy lúcidos en el diario El País, advirtiendo sobre los problemas que tiene también el consentimiento en todos los ámbitos y también en el ámbito sexual, que no se puede pretender que esto es tan sencillo como que solo sí es sí, en el sentido, diríamos, que siempre podemos saber si alguien consiente o no. Cuidado que el consentimiento es algo bastante borroso en la zona limítrofe, ¿no? Pero por lo demás, totalmente de acuerdo en que esto debe regularse, y el Código Penal español de hecho ha introducido muchos delitos nuevos relacionados con comportamientos sexuales y me parece que está bien que el Código Penal intervenga en este ámbito. Profesor Elena, ¿expansionismo, no expansionismo? ¿Algo que decir de lo dicho por el profesor? Bueno, yo creo que el derecho penal sí es instrumento legítimo para este tipo de situaciones. Es decir, el derecho penal tiene que avanzar conforme también avanzan los temas de violencia, y en este caso no es que las feministas estén exigiendo más cárcel, no. Se trata que el derecho penal tiene una función de protección de bienes jurídicos y este es un bien jurídico que se debe proteger de manera integral y que debe además estar a la vanguardia de las agresiones conforme va cambiando la sociedad. Yo sí creo que el tema del consentimiento es central. Entre otras cosas, el profesor tocaba el tema del acoso sexual. La forma como está este tipo penal entre nosotros también destaca el tema del consentimiento. A diferencia de la lectura que nos hace, en Colombia por lo menos habla de ese tipo de manifestaciones a partir de relaciones de autoridad y demás, que se valga para beneficio suyo de un tercero, pero siempre con fines sexuales no consentidos. Luego, la relevancia del consentimiento es total para nosotros en esos aspectos. Lo que sí creo es que se debe examinar ese consentimiento, qué es lo que es relevante y qué no resulta relevante para el derecho penal. Y eso nos pone de presente también otra serie de dificultades que son muy actuales, que se presentan en muchos procesos, que tiene que ver, por ejemplo, con una persona que está en estado de embriaguez. Puede consentir, puede no
no consentir. ¿Qué sucede, digamos, en nuestra legislación? Una persona, hombre o mujer, va conduciendo su vehículo en estado de embriaguez y es autor a título de dolo eventual. Tiene una relación sexual y ella es víctima. Digamos que ¿dónde está ese problema? ¿Cómo lo vamos a delimitar? Si es un tema probatorio, si es un tema sustancial, y sobre todo discusiones frente al bien jurídico, que creo yo que la autoridad en ese tema es justamente el doctor Jessy Reyes. Bueno, hay muchas cosas que quedaron pendientes en este programa. Me hubiera encantado que también Jessy nos diera, y Camilo, por supuesto, su perspectiva sobre el consentimiento, el stealthing, la regulación colombiana, pero tenemos que cerrar aquí, así que solamente les invito a que escuchen la intervención que hizo Jessy en la audiencia del primer debate del proyecto de ley sobre del preservativo sin consentimiento aquí en Colombia. Y por lo demás, gracias a todos y todas las que nos escucharon en el programa de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, síganos en @derpenalus. Buen día. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.